Cordial saludo. Vamos a hacer un ejemplo hoy en el cual vamos a explicar cómo crear matrices donde cada fila o donde las diferentes filas pueden tener diferente número de columnas. Y vamos a hacer un ejemplo también de, disculpen, sí, está bien, de leer unos datos de un archivo tipo texto. Muy bien, esto lo vamos a ver como en los otros videos de la mano de un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a simular un avión. Entonces, en el avión, a ver, yo cojo aquí una herramienta para poder dibujar. Digamos que este es el avión visto desde arriba. Aquí estarían las alas del avión. Eh, hay que hacer un poquito de imaginación porque no soy muy buen dibujante. La parte de atrás del avión. Muy bien. Y en el avión vamos a tener unas sillas, las sillas de los pasajeros. Entonces, bueno, muchos aviones, no todos, pero muchos aviones tienen distintas clases. Entonces, hace unos años en Avianca, por ejemplo, todos los aviones tenían una primera clase y una clase económica. En la primera clase había solamente 4 asientos, entonces era bastante cómodo. Y supongamos que hubiese 2 filas de primera clase. Y en la clase económica, voy a cambiar aquí de color, supongamos que no tenemos 4 asientos por cada fila, sino que tenemos 6. Entonces los asientos son así bastante estrechitos. Y vamos a suponer que tenemos, para no tomarnos demasiado tiempo, 4 filas de clase económica. Entonces tendríamos un total, voy a cambiar aquí de nuevo de color, tendríamos un total de 7 filas. El número de filas en total sería 7. Tendríamos un número de clases de 2, sería primera clase y clase económica. En la primera clase tendríamos 2 filas, 1 y 2, y en cada fila tendríamos 4 sillas, mientras que en la clase económica, esta es la primera clase, en la clase económica tendríamos 4 filas, 1, 2, 3 y 4, y por cada fila tendríamos 6 asientos. Entonces, esto es lo que estaríamos pidiendo al usuario. Bueno, voy a dejar de dibujar acá y vamos a abrir entonces un proyecto en BlueJ para simular esto. Vamos a llamarlo avión. Vamos a crear una clase nueva que se va a llamar avión. Y vamos a borrar el código que nos propone inicialmente Java, BlueJ, perdón. Muy bien. Como vamos a estar pidiendo información de la consola, lo primero que tenemos que hacer, como hemos hecho en programas anteriores, es importar la clase scanner. Está en Java, utils, scanner. Muy bien. Y el atributo que vamos a tener, perdón, sí, util scanner, muy bien. Y el atributo que vamos a tener va a ser una matriz. En esa matriz vamos a representar cada una de las sillas del avión. Entonces la matriz va a estar en nulo si no tiene ninguna persona ahí sentada, pero tiene un pasajero sentado, va a tener el nombre del pasajero. Por ese motivo esta matriz va a ser una matriz de strings. Entonces lo declaramos así, esta es una matriz de strings y por el momento se llama sillas y eso es todo lo que decimos. Y vamos a necesitar una variable entera que va a llamar numFilas, que va a ser el número total de filas de nuestro avión. En el caso del ejemplo que teníamos dibujado aquí sería 7. Muy bien. Vamos a ir compilando para ver que todo esté bien. Ok. Entonces vamos a crear un método que nos va a permitir leer la estructura del avión. Ese método va a ser público, no va a retornar nada por el momento. Vamos a llamarlo leer estructura. O sea, nos va a permitir leer la estructura del avión. O sea, cuántas clases hay, cuántas filas hay en cada clase y así sucesivamente. Muy
Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es declarar el escáner, vamos a llamarlo SC, es igual new scanner, y como vamos a estar leyendo de la consola, entonces vamos a decir que vamos a leer del system.in. Muy bien, entonces vamos a ir comentando lo que leemos. Primero leemos leer el número total de filas. Entonces, perdón, en nuestro atributo del objeto, numFilas, vamos a leer el siguiente entero. Muy bien. Luego de haber leído el número de filas, tenemos que leer el número de clases. Entonces vamos a leerlo así, leer el número de clases. En su caso serían dos porque es la primera clase y clase económica. Entonces vamos a llamarlo, em, numClasses. Int, entonces decimos int, tenemos que declarar la variable que no existe todavía, numClasses es igual a sc.nextInt. En este caso estaríamos leyendo este número 2 de acá. Muy bien, ya con eso ya podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, podemos declarar que nuestra matriz de sillas, podemos declarar el número de filas que va a tener. Entonces lo declaramos así, es igual a new string y decimos aquí el número de filas que ya lo conocemos, es cuál es numFilas y no vamos a decir nada todavía del número de columnas. Perdón, numFilas es con mayúscula acá. Muy bien. Entonces, en este momento, vamos a pasar aquí a hacer un dibujito de nuevo. En este momento lo que tenemos es que sillas, perdón, voy a tomar aquí un elemento para dibujar. Sillas, ¿qué es en este momento? Me gusta este color, disculpen. Vamos a borrar esto y voy a tomar un color que sea un poco más visible. Entonces, sillas, ¿qué es en este momento? Es un... recordemos que una matriz es un arreglo de arreglos. Entonces, por el momento, sillas es una referencia a un arreglo que tiene, ¿cuántos elementos? Tiene numsillas elementos. Miremos el código. Tiene, perdón, numfilas elementos. Y aquí adentro, ¿qué habrá? Va a haber apuntadores a las filas de sillas. Pero por el momento, todo lo que tenemos es esto. Es esto, y esto incluso está vacío. Aquí adentro todavía no hay nada. Vamos a borrar esto y borramos esto. Y en este momento, ¿qué hay aquí adentro? Hay un nulo diciendo que en cada elemento de estos, por el momento está vacío. O sea que las filas están vacías. Esa matriz por el momento no tiene columnas. Ok, muy bien. Allí vamos en el código. Sigamos adelante. Muy bien, entonces ya podemos definir eso. ¿Qué más podemos definir? Vamos a hacer, vamos a entrarlo enseguida, vamos a ver para qué. Vamos a inicializar un contador, vamos a llamarlo fila, que nos va a decir cuál fila estamos visitando, en cuál fila estamos agregando las columnas, y vamos a llamarlo inicialmente 0. Muy bien. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer un ciclo. ¿Por qué un ciclo? Porque ya sabemos cuántas filas hay en total, ya sabemos cuántas clases hay, ya sabemos que hay 2 clases. Entonces hacemos un ciclo para leer cada una de las clases. Para esto vamos a hacer un ciclo for y nuestra variable del ciclo va a ser clase. Entonces, va a ser en tipo entero, va a ser clase, va a arrancar en 0 y vamos a hacer el ciclo mientras que clase sea
menor, para que no nos vaya a dar un array out of bounds exception, menor que el número de clases que tenemos, menor que num clases, y a clase le vamos a sumar de a 1. Muy bien, eso nos va a permitir leer entonces estas dos líneas de acá, ¿cierto? Porque habríamos dicho que hay dos clases. Muy bien, ¿qué vamos a leer en cada una de ellas? Primero vamos a leer el número de filas de la clase y el número de sillas de esa clase. Entonces, para primera clase tendremos 2 filas y en cada fila tendremos 4 columnas. Lo leemos así. Decimos SC, bueno, llamémoslo filas de la clase. Vamos a llamarlo, a leerlo del escáner. Y vamos a leer también aquí mismo int num sillas de la clase. Entonces, vamos a leerlo también, next int. Aquí estaremos leyendo para la primera clase 2 filas y 4 sillas en esa primera clase. Muy bien. Ya habiendo hecho eso, entonces ya sí podemos pasar a crear arreglos de acá con las sillas que necesitamos y asignarlos aquí a este arreglo de sillas. Y eso lo vamos a hacer con un ciclo for. Vamos a tener nuestra variable de ciclo, vamos a llamarla i simplemente, va a arrancar en 0, mientras que i sea menor que num filas de la clase. Y le sumamos de a 1. Muy bien. ¿Qué haremos allí? Entonces allí declaramos un arreglo de strings que vamos a llamarlo una fila de sillas. Entonces estaríamos declarando, en este caso, este primer arreglito que va a tener 4 y en el siguiente el otro arreglito que va a tener 4. ¿Cómo sabemos que es 4? Sabemos que es 4 porque es el número de sillas de esa clase, ¿cierto? Bueno, entonces, filas de sillas va a ser un nuevo string, un arreglo de strings. ¿Y qué tamaño va a tener? Va a tener aquí un número de elementos que va a estar dado por num sillas clase. Voy a poner esto un poco más grande para que nos quede más cómodo. Muy bien. Entonces, ahí que acabamos de crear. Para estas filitas de la primera clase, lo que acabamos de crear de acá es un arreglo acá de strings. Perdón, tengo que correr aquí la gatica que está acostada encima de la tablet. Estaríamos acabando de crear aquí un arreglo. Vamos a poner esto bien. Muy bien. Estaríamos creando un arreglo. Vamos a hacerlo en rojo porque no estamos con las sillas de primera clase. Estamos creando un arreglo de 4 elementos, 4 strings. Dentro de cada uno iría un string. Entonces, con esta línea de código, donde decimos fila de sillas es un string 4, acabamos de crear este arreglo de strings de acá. Ahora lo que hay que hacer es relacionarlo, o sea, asignar acá una referencia que nos apunte a ese arreglo de strings. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, me salgo acá, en el código lo que decimos es que en sillas, en esa fila determinada que estamos visitando en ese momento, va a ser igual a la fila de sillas que acabamos de declarar. O sea, en el dibujito, esto que estamos haciendo aquí, esta flechita acá, en sillas, en esa posición determinada, estamos poniendo una referencia a esa nueva filita que acabamos de declarar. Muy bien. Nos salimos de este ciclo cuando ya hayamos creado los arreglos de sillas para esa clase en particular.
o sea, cuando aquí ya hayamos creado las dos filas de primera clase. ¿Y qué hay que hacer? Luego de asignar eso a fila, hay que sumarle 1. A fila hay que sumarle 1 para que, recordemos que arrancaba aquí en la posición 0, luego en la posición 1 va a asignar la referencia al siguiente arreglo y así sucesivamente. Cuando nos salimos de este ciclo es porque ya terminamos una clase. O sea, voy a dibujar aquí lo que habrá pasado en ese momento. Cuando ya terminamos la primera clase, busco aquí la herramienta de dibujo, ya habremos hecho dos arreglos, cada uno de 4 sillitas, y ya habremos hecho las referencias correspondientes. ¿Pero ya terminamos? No, no hemos terminado. ¿Qué falta todavía? Falta hacer lo mismo, pero para la siguiente clase, que sería la clase económica, en la cual ya estaremos declarando arreglos no de 4, sino de 6 sillas. Fijémonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sillas. Y estaremos haciendo las referencias en las siguientes posiciones. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, hasta que lleguemos a la última fila declarada. Muy bien, esto en el código, entonces sería que ya habríamos terminado este ciclo de acá. Cuando terminamos eso, pues, digamos, sacamos un mensaje, sacamos un mensaje en el cual decimos system out println, que ya creamos la estructura y que el número de filas que hemos creado está almacenado, fijémonos, en la variable fila. Esta variable fila que le vamos incrementando de a uno cada que creamos una fila en el avión, nos dirá cuántas filas hemos creado. Bueno, esto ya lo podemos probar. Vamos a compilar, vamos a crear un nuevo avión. Avión 1 está bien. Y vamos a invocar el método leer estructura. Entonces, recordemos que aquí nos están pidiendo, bueno, nos faltó poner aquí leer qué estamos leyendo, pero recordemos que lo primero que tenemos que leer es el número de filas. Entonces el número de filas, recordemos que es 5. ¿Cuántos? 7 dijimos. No, aquí un error. Realmente deberían 6 filas. Entonces vamos a leer 6 filas. Luego vamos a leer que hay 2 clases. Entonces, para la primera clase vamos a leer que hay 2 filas y cada una tiene 4 asientos. Y para la siguiente clase, que es la clase económica, vamos a leer que hay 4 filas y cada fila tiene 6 asientos. Nos dice que fue creada la estructura, tiene 6 filas y vamos a inspeccionar, esta es la gran ventaja de BlueJ, vamos a inspeccionar el objeto para ver qué tiene por dentro. Entonces, de hecho, tiene una matriz de strings, son 6 las filas. Vamos a inspeccionarlo. Aquí están las 6 filitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestro dibujo, esas flechitas corresponden a estas flechitas que habría acá. Vamos a entrar a la primera. Nos dice, de hecho, que sí, que es un arreglo de 4. En la segunda hay otro arreglo de 4 elementos, porque esas filas tienen 4. Pero fijemos en la siguiente, que ya es económica, ya no es un arreglo de 4, sino que es un arreglo de 6. ¿Cierto? De modo que estamos viendo que, como lo habíamos pensado, en primera clase tendremos 2 filas de 4, en clase económica tendremos 4 filas de 6. Terminamos de mirar acá. Aquí esta clase económica de nuevo es otro arreglo de 6. Y vámonos a la última. De nuevo es otro arreglo de 6. Muy bien. De modo que tenemos bien creada la estructura de nuestro avión. Ya podemos pasar a hacer algo un poco más interesante, que es lo siguiente. Ya que está creada la estructura del avión, vamos a tratar de asignar pasajeros en esas filas. Entonces vamos a crear un método que se va a llamar agregar pasajeros, digamos. Entonces va a ser un método que va a ser público, va a ser boolean porque nos va a retornar true si se puede agregar el pasajero o false de lo contrario. Agregar pasajero
Y tenemos que decirle naturalmente varias cosas. Primero el nombre del pasajero. Bueno, arranquemos más bien con la fila, donde le vamos a agregar la columna, donde le vamos a agregar y el nombre del pasajero. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a agregar unas validaciones para que no nos metan números de filas inválidos, que no haya una fila que no esté en el avión, etcétera. Lo primero que todo vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que nos pasa un número de fila y columna válidos. Entonces, vamos a ir a esa fila y a esa columna, ¿cierto? Entonces, la matriz se llama sillas. La fila y la columna que nos están dando, la fila y la columna que nos están dando se llama precisamente fila y columna. Entonces allí preguntaremos si es igual a null, o sea que ahí no hay nada agregado todavía, la silla está vacía. Entonces en esa silla, en esa fila y en esa columna vamos a agregar el nombre. Y vamos a sacar un mensaje, digamos system out println pasajero asignado. Pasajero más el nombre asignado. Muy bien. De lo contrario, querría decir que ya hay un pasajero asignado en esa silla y entonces saquemos un error diciendo que esa silla ya está ocupada. Muy bien. Vamos a compilarlo. Está bien. Entonces, a ver, está bien, hay un error. Hay un error. Bueno, hemos dicho que íbamos a retornar algo, entonces retornemos. En este caso, si lo pudimos asignar, retornemos true. Y en este caso no lo pudimos asignar porque ya había alguien sentado allí, entonces retornemos false. Muy bien, yo creo que ahora sí lo podemos compilar. Muy bien, vamos a probarlo. Aquí está nuestro avión. De nuevo vamos a crear la estructura. Y la estructura entonces va a tener, ¿qué habíamos dicho? 6 filas. Va a tener 6 filas. 2 clases. La primera clase, 2 filas con 4 asientos. Y la clase económica, 4 filas con 6 asientos. Muy bien. Aquí está nuestro objeto ya creado. Aquí está nuestro objeto creado. Y vamos a tratar de asignar un pasajero. Entonces en la fila 0, columna 0, que vendría siendo este asiento de acá, vamos a asignar a María. Y nos debe salir un mensaje. Bueno, nos retorna true. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, aparte de esta la ventana que nos diga el mensaje. Aquí está. Pasajero María ha sido asignado. Muy bien. Vamos a tratar de asignar otro pasajero a esa misma posición. Entonces, digámosle, agregar pasajero. De nuevo en la 0, 0. Vamos a tratar de poner a José. Y nos va a decir que esa silla ya está ocupada y el método nos retorna false. Muy bien. Podríamos hacer una validación un poco más interesante también, que sería la siguiente. Supongamos que nos dan un número de fila y de columna que es inválido porque nos dicen, por ejemplo, en primera clase, que sería esta, como solamente hay 4 asientos, numerados 0, 1, 2 y 3, si nos dicen que vamos a poner en el asiento 4, debemos controlarlo para que no nos salga un array out of bounds exception. Y eso lo haríamos de la siguiente forma. La pregunta la haríamos así. Preguntaríamos, sí,
em, si la columna que nos dan es menor que 0, pues será una columna inválida, obviamente, o si la columna que nos dan es mayor o igual a G. Entonces tenemos que ir a la matriz de sillas para esa fila específica que nos dan y preguntar el length. ¿Length qué nos dice? Nos dice para ese elemento en específico de la matriz, para esa fila en específico, cuántas columnas hay. O sea, nos dice la longitud de este arreglo que sería 4 o la longitud de este arreglo que sería 6. Entonces, en ese caso, retornaremos que sacaremos false, pero también sacaremos un error diciendo que es una columna inválida. Y retornamos false. Recordamos que de inmediato el programa encuentra un return. Ahí termina la ejecución de ese método. Y hagamos una validación parecida para la fila. Lo haríamos así. Decimos si la fila que nos dan es menor que 0, fila es menor que 0, o si la fila es mayor o igual que num filas, que recordemos el número total de filas de nuestro avión, entonces en ese caso también sacaríamos un error, system out println, y diríamos que la fila es inválida y también retornaríamos false. Muy bien, vamos a compilarlo y vamos a probarlo. Fíjense que es un poco dispendioso agregar cada vez la estructura, y ahorita lo que vamos a hacer en el siguiente video es leer la estructura de un archivo texto. Eso va a hacer pues que no tengamos que entrar la estructura del avión cada vez. Entonces de nuevo son 6 filas. Ah, no, perdón. Voy a agregar la estructura. Entonces 6 filas. Número de clases 2. La primera clase tiene 2 filas, cada una con 4. Y la siguiente tiene 4 filas, cada una con 6. Muy bien, ya está creado. Ahora tratemos de agregar un pasajero, una columna que sea inválida. Entonces fila 0, columna 4 es inválida porque en la 0, numerada 0, 1, 2, solamente hasta la 3. Entonces la 4 debe ser inválido. Tratamos de poner a, no sé, a Agustín y nos va a decir que es una columna inválida. O también si tratamos de agregar un pasajero en la fila, veamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tratamos de agregar un pasajero en la columna, en la fila 6, columna 0 nos dirá que es una fila inválida. Ok, muy bien. Dejémoslo entonces por el momento acá. Lo que acabamos de ver entonces es cómo podemos crear una matriz donde cada fila tiene un número diferente o donde las filas tienen números diferentes de columnas. Y acabamos de ver cómo hacerlo. Muy bien, por ahora dejémoslo así. En el próximo video vamos a ver cómo podemos leer la estructura de nuestro avión desde un archivo tipo texto. Espero que les sea de mucha utilidad.